Hoy estuve predicándoles temprano a los hermanos de Ecuador y ellos les mandan muchos saludos. Ellos dicen, salúdenos a la iglesia en Ontario. Estuvimos repasando con ellos, ya que hace tiempo el pastor me dijo, pastor, para que no se compliquen las cosas, llévenos con la misma predicación de Ontario. Así que no he tenido que predicar mensajes diferentes con ellos, sino repasar con ellos todo lo que estudiamos aquí durante la semana. Y aunque suenan bastantes profecías, es importante que nosotros le pongamos atención a esas profecías, porque esas profecías se cumplen en el Nuevo Testamento. Todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento proféticamente se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces repasemos solo los títulos de las profecías que ya hemos hablado. Ya hemos hablado de 7 profecías. La primera es de que en los Salmos, en el Salmo 102, versículos 45 al 47, ahí dice que el Señor Jesucristo es el Creador. O sea que es una declaración que nos debe de llamar la atención, que Dios a Cristo lo pone como Creador, ¿verdad? Lo pone como la palabra. Por eso es que cuando estudiamos el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan dice, en el principio era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego al seguir leyendo dice que en Él estaba la vida y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces proféticamente Dios pone a Cristo como su hablar divino, como su hablar creativo. Y pues cuando hablamos de Cristo como creador, no podemos descartar la otra parte que también la Biblia declara, de que Él no solo es creador, sino que Él es criatura también. La Biblia declara que Cristo es criatura también. Y para poder entender eso, nosotros tenemos que poner todos los versículos de la Biblia juntos, porque resulta que usted va a encontrar versículos en donde dice que Jesús es Dios, pero también va a encontrar versículos donde dice que Jesús es hombre. Entonces nosotros tenemos a un Dios que es hombre. Y pues humanamente hablando cuesta explicarlo, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que un Dios que es creador sea también criatura? Pero el día viernes estuvimos tocando algunos puntos que son cruciales para entender muchas cosas, y algo que tocamos es de que Cristo es raíz de David. Cristo es la raíz de David. O sea que cuando leemos la Biblia de que Cristo es raíz de David, entendemos que es el abuelo de David. Entonces David es nieto de Cristo. Pero resulta que cuando él estuvo aquí en la tierra, los fariseos le preguntaron o le cuestionaban su estatus. Y entonces él les tuvo que preguntar que de quién era hijo Cristo, ¿verdad? Y algunos de ellos no le atinaban, porque unos decían, bueno, pues tú eres hijo de José y María. Pues luego les citó que la profecía decía que el Mesías iba a ser de la raíz de David. Y entonces el Señor les dice, bueno, si el Mesías iba a ser de la raíz de David, dice, ¿por qué David le dice Señor? ¿Verdad? ¿Por qué David le dice Señor si históricamente se supone que David es papá de Jesús?
¿Cómo va a ser eso que el nieto sea el papá, pero que también sea el hijo? Entonces Dios arregla divinamente la Biblia para que todo eso ahí esté. Y entonces tenemos que Cristo es papá y es hijo. Entonces eso nos ayuda a entender más cómo es Dios, ¿verdad? Que Dios es padre y es hijo. Y que es hijo y es padre. Entonces todas esas historias nos ayudan para que nosotros podamos explicar cómo es que Dios es padre y Dios es hijo. Es un arreglo divino en el que lo puso Él así para que nosotros entendamos cómo es la divinidad. Entonces, la profecía número 1 es de que el Señor como creador, Él es invariable, incambiable, los años no pasan sobre Él, denotando su eternidad. La profecía número 2 fue que Cristo es la simiente de la mujer. Inmediatamente después que nos ponen la lección de Adán y Eva que cayeron, inmediatamente después que nos ponen esa declaración, en el capítulo 3 de Génesis y versículo 15 dice que la simiente de la mujer tendría enemistad con la simiente de la serpiente. Entonces aprendimos que en esa profecía se habla de descendientes. Las simientes son los descendientes. Entonces entendemos que Dios tiene una simiente que es la simiente de la mujer, pero por el otro lado el diablo, Satanás, también tiene simiente. Entonces estuvimos tocando un poquito acerca de la simiente de la mujer, que es Cristo, y la mujer es la Virgen. Entonces aprendimos que en este mundo no solamente hay simiente que viene de la mujer, sino que hay simiente que viene del diablo. Y Dios quiere que nosotros entendamos todas esas profecías, porque se nos anunciaba entonces que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás y que Satanás solamente le iba a herir el calcañar, lo cual es una figura para entender lo que hizo Cristo con el diablo, que lo venció totalmente. No solamente lo venció en la cruz, sino que esa es la primera fase, sino que también lo venció al resucitar, porque es la resurrección de Cristo la que aplasta totalmente a Satanás, porque le quita las llaves de la muerte. O sea que Satanás tenía las llaves del imperio de la muerte, reinaba la muerte, pero desde que Cristo resucitó, olvídense, la muerte ya no tiene reinado, ya no se puede señorear. Si no se señoreó de Cristo, no se va a señorear de la iglesia, porque la iglesia es parte de Cristo. Amén. Luego tenemos la tercera profecía, que Él no solamente es la simiente de la mujer, Él es la simiente de Abraham. Y como simiente de Abraham, nosotros tenemos que entender que es una estirpe especial, los descendientes de Abraham, porque la Biblia pone que Abraham tiene descendientes en la sangre, físicos, pero también pone que tiene descendientes espirituales. Entonces, ser la simiente de Abraham es al judío primeramente y también al griego, la iglesia. Cuando hablamos de esa tercera profecía que se cumple cuando el Señor viene, porque también el Señor se manifiesta para socorrer. Por eso dice el escritor de Hebreos que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la simiente de Abraham. Entonces, a nosotros nos pone como descendientes espirituales del Señor, porque somos hijos de Abraham por la fe. Por la fe nosotros alcanzamos esa gran bendición de ser descendientes de Abraham. Luego entramos a la cuarta profecía,
La cuarta profecía es que Él es el león de Judá. Solo noten todos esos títulos que nos dan para que nosotros aprendamos cómo es el Señor como león de Judá. Porque lo pone como cachorro y lo pone como león viejo. Como cachorro, el Señor Jesucristo venció al diablo como cachorro. León joven, Él lo venció. O sea que la Biblia así pone a Cristo como el vencedor sobre Satanás. Usted sabe que los leones viven en las montañas y cuando quieren ir a cazar su presa porque tienen hambre, ellos bajan al valle. Pero después que capturan a su presa en el valle, ellos suben a la montaña para irla a disfrutar. Allá en la montaña se la comen y si tienen cachorritos, pues les dan de comer ahí. Entonces Cristo, como cachorro de león, Él vence al diablo. Y como león viejo, se va a la montaña y se echa a comer su presa y luego echar su siesta, ¿verdad? O sea que así es como nos lo presenta la Biblia. Cachorro de león venciendo en la cruz, como león viejo dice, ¿quién lo despertará? O sea que ya bien satisfecho lo que está haciendo ahorita, Él está disfrutando de todo el trabajo que Él hizo durante su ministerio en la tierra y ya no digamos disfrutando el ministerio que ha desarrollado por 2000 años, porque Él tiene 2000 años de estar trabajando en el cielo. Amén. Luego, después de eso, tenemos la quinta profecía, que Él es la raíz de David. Y como la raíz de David es muy importante entenderlo, porque Él venció como león, y por eso es que en Apocalipsis se nos dice que tiene la llave de David, porque Él tuvo una victoria que lo capacita para abrir los sellos. El hecho que Cristo haya vencido al diablo, Dios lo capacita para abrir los sellos, y todos nosotros como cristianos debemos de saber que el abrir los sellos es que Él conoce toda la historia del mundo. Abrir los sellos es que nos abre la Biblia. Los 7 sellos que abre el Señor son para que conozcamos toda la economía de Dios, todo lo que está relacionado con el propósito eterno de Dios. Nosotros lo podemos entender porque Cristo venció y por eso Él puede abrir los sellos, y por eso uno de los ancianos dice que él estaba triste y le dijeron, no estés triste porque la raíz, el león de Judá, la raíz de David ha vencido. Luego pasamos entonces a la sexta profecía, que es que Él es la simiente de David. Él es un descendiente de David. Él no solamente es la raíz de David, sino que es una rama de David. O sea que es lo que estábamos hablando, de que cómo puede alguien ser la raíz y ser una rama, pero lo explica porque es un árbol. Y entonces ahí toqué algunas cositas que les dije que tenemos que poner atención, que Dios, para ayudarnos a entender su propósito, nos da clases de tipología, nos da clases de metáforas, alegorías y parábolas, y por medio de esas cositas nosotros podemos descubrir el plan eterno. Entonces Él nos va a hablar de raíz, de tronco, de ramas, de fruto, de acebuches, que son trasplantes o injertos. Nos va a hablar de esa manera y es muy bueno que nosotros estemos relacionados con ese lenguaje. Así llegamos a la profecía número 7, que Él tiene un trono eterno. O sea que el trono de Dios es eterno. Y ahí es donde preguntábamos que la gente no tiene preparada su mente para entender lo eterno de Dios. Muchos se preguntan quién hizo a Dios, ¿verdad? La mente de los niños, la mente de los muchachos es, pero es que ¿quién hizo a Dios?
¿verdad? Lo primero que le preguntan los niños a su papá, pero es que tú me hablas de un Dios que dice que nos hizo Él a nosotros, y a Él ¿quién lo hizo? Porque la mente humana le cuesta captar a un Dios que es eterno y que nadie lo hizo y que existe para siempre. Pero la Biblia nos declara que Cristo es eterno. Y yo hice resaltar un punto, les dije que le daba gracias a Dios porque Dios me ha ayudado a entender que Cristo no es un individuo, sino que es un Cristo corporativo. De hecho, la Biblia lo presenta como una cabeza y un cuerpo. Así lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, pero completo se llama el nuevo hombre. Y eso pues nos va a llevar al 8, dijo Gilmar. Amén. Entonces hoy voy a ver si alcanzo a darles el 8 y el 9. Si ya Dios nos da más tiempo, pues avanzaríamos otro poquito, pero como no vamos deprisa, sino que vamos ingiriendo para digerir y para asimilar. Primero tenemos que comer, igual que la comida natural. Usted ingiere, después su estómago digiere y los aparatos que Dios le ha puesto en su cuerpo distribuyen ese digerir que se convierte en un asimilar. El asimilar es cuando ya todas las vitaminas de lo que usted se come se reparte en su cuerpo y lo que no sirve se va a la letrina, dice la palabra de Dios. El número 8, la profecía número 8, para los que llevan apuntes, dice que un niño nos es nacido. Fíjese que usted debe de entender no solo que Él es el león de Judá, no solo que Él es la raíz de David, no solo que es la simiente de David, no solo que tiene un trono eterno, sino que ahora se lo ponen como un niño. Un niño nos es nacido. Vamos a leerlo. Está en Isaías 9:6. Isaías 9:6. Ese niño es para usted. Ese niño es para mí. Un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si usted no tiene problemas de orgullo, si usted no tiene problemas de sobresalir o de querer usted demostrar que usted posee algo, usted se mete a la palabra y la toma con la sencillez que está escrita. Porque un niño nos es nacido. Fíjese que si los testigos de Jehová fueran humildes, ellos no andarían discutiendo y diciendo que Jesús no es Dios. Porque la palabra es bien clara. La palabra no tiene complicación, pero nosotros la complicamos. Los hombres la complican. Ahí dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y todos sabemos que es Cristo. Amén. Y que Él trae el principado sobre su hombro, lo cual significa que Él nació para ser príncipe. Y dice además que Él se llama admirable. Él se llama consejero. Y ahí está lo que los testigos de Jehová no aceptan, pero ahí está. Dios fuerte. Y no dice con minúsculas, sino con mayúsculas. Dios fuerte. Pero como ellos razonan la Biblia, y les vuelvo a repetir que la Biblia no es un libro para razonar, sino que es un libro para entender quién es Dios. Pero ellos se ponen a razonar y dice, ¿cómo va a ser que si es un niño, cómo va a ser que si es un hombre nos digan a nosotros? Pero es que es la Biblia lo que lo dice. La profecía dice que Él sería Dios fuerte,
Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, ¿para qué complicarnos? Si la Biblia lo dice, usted solo recíbalo. Yo lo recibo. Y yo creo que Él es el Padre y yo creo que Él es el Hijo. Si alguien no quiere creerlo, la Biblia dice que Él es el Padre eterno, ese niño dice que es el Padre eterno. Nosotros debemos de recibir la palabra tal como está escrita. Entonces, en el cumplimiento de las profecías, porque estamos viendo eso, se nos dice la profecía en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. En el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Cristo es un niño y es un niño nacido para nosotros. Vamos a leer el cumplimiento. Lucas 2, versículos 11 y 12. Lucas 2, versículo 11 y 12 dice, perdón, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Estamos? Ahí está el niño, mire. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese pequeño niño es llamado Dios eterno. Así lo leímos en Isaías 9:6. No me voy a extender más porque quiero avanzar y si no voy a estar en los mismos puntos por mucho tiempo y ya el tiempo ha ido avanzando y son 65. Entonces mi punto es que usted logre ver que ese niño que Dios le dio a usted es el Salvador, es su Salvador y ese niño es Dios eterno y es Padre celestial y es admirable y es consejero y es príncipe de paz, porque Él va a establecer un día en esta tierra la paz, la verdadera paz. Usted sabe que toda la historia de los hombres está bañada en sangre, desde que el hombre fue puesto en el jardín del Edén hasta este día de hoy. Todo ha sido guerra sobre guerra, sobre guerra y sobre guerra. Amén. ¿Cuál es entonces la profecía número 8? Un niño nos es nacido. Ahora vamos a la profecía número 9. Emanuel, nacido de una virgen. Emanuel, nacido de una virgen. Vamos a leerlo en Isaías 7:14, la profecía. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros. Noten pues, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vamos al cumplimiento. La profecía fue dada en Isaías 7:14. Veamos el cumplimiento en Mateo 1:23. Mateo 1:23. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Noten ustedes que cuando iba a nacer el Señor Dios dijo por medio del ángel que el niño que nacería se llamaría Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Dice porque Él librará a su pueblo de sus pecados. Pero resulta que ahora dice que nosotros le tenemos que llamar Emmanuel. Dios le llama Jesús porque es el Salvador de nosotros. Y nosotros le tenemos que llamar Emmanuel. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros, y ese era el nombre que nosotros le tenemos que dar. Ese es el nombre llamado por el hombre, no el nombre dado por Dios. Cristo es Dios con nosotros. Dios es Él, y Él es Dios encarnado para morar entre los hombres. Ustedes saben que para que Dios lograra eso, Él tuvo que pasar por un proceso, y es lo que muchas personas no entienden, que Dios, para estar adentro de nosotros, porque si nosotros no enseñamos bien el Evangelio, nosotros no vamos a ayudar a la gente que conozca el plan de Dios correctamente. Porque cuando yo estaba joven, hace muchos años por cierto, conocí a un hombre, a un señor ya grande. Él iba allá a la iglesia donde nosotros íbamos, y este hermano, porque pues eso no lo hacía que no fuera hermano, pero nos enseñaba torcidamente. Nos enseñaba que Dios no está dentro de nosotros. Él enseñaba el Evangelio y todo, y decía, no, Dios no está dentro de nosotros. Dice, Dios está afuera de nosotros. Y así enseñaba. Pero la realidad es que la Biblia no lo respaldaba, porque Emmanuel es Dios con nosotros, porque Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, que Él se llamaría otro consolador. Él era el consolador estando aquí en la tierra, pero Él dijo, les voy a enviar otro consolador. Y en el contexto Él dijo, yo estoy con vosotros y estaré en vosotros. O sea que eso fue anunciado por el mismo Señor, y lo que no entiende la gente es que Dios, para entrar en nosotros, pasó por un proceso, porque Dios es espíritu. Pero hemos explicado, y algunos todavía no lo han captado, pero muchos sí lo han captado. Hemos explicado que el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. O sea que es importantísimo que todos nosotros como cristianos sepamos que Dios, el Dios absoluto, el Dios al cual nosotros servimos, se llama Padre, Hijo y Espíritu. Y claro, usted debe de saberlo también, que Dios es relativo también. Él no solo es absoluto, Él es relativo. Si usted estudia la palabra con un buen ministerio que enseña bien la palabra, usted va a darse cuenta por la Biblia que Dios es absoluto y Dios es relativo. Algunos esos términos no los conocen porque no tuvieron una preparación secular, no estudiaron lenguaje, retórica, entonces les cuesta un poquito, pero a los cristianos no nos debe de costar, porque para eso Dios nos da pastores, para que nos enseñen bien. Entonces, como pastores tenemos la responsabilidad, porque entre los cristianos hay Pablos y hay Pedros. O sea que hay gente que está preparada intelectualmente en la vida de la iglesia, pero hay gente que no está preparada intelectualmente. Los intelectuales son Pablos, y los hombres sencillos son los Pedros, pescadores. De hecho, yo como pastor, a la mayor parte de gente que he instruido son agricultores. En México, yo les he enseñado a personas de campo. Pero eso no los ha limitado para que ellos entiendan la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que esforzar. Yo siempre he sido un hombre esforzado, y siempre me he preocupado que los que me están escuchando entiendan lo que estoy hablando. Entonces, si Dios es absoluto, Dios, cuando hablamos de Él como absoluto,
Él es Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios verdadero. Y es lo que la tradición le llama la Trinidad. La tradición cristiana le llama la Trinidad, pero no lo sabe explicar, porque solamente lo presenta como doctrina. Pero no es Dios para saber doctrina, porque muchos en la historia han establecido la doctrina de esto, la doctrina de aquello, la doctrina de acá. Dios no se puede volver un sistema doctrinal. Dios es una persona para experimentarla. Tú tienes que experimentar a Dios como Padre, tienes que experimentar a Dios como Hijo y tienes que experimentar a Dios como Espíritu Santo. Entonces el Dios absoluto, que es Padre, Hijo y Espíritu, como Padre, Él es Espíritu, no se puede ver. Y si Él como Padre entrara en nosotros, nos mata porque se tiene que ilustrar esa existencia. Dios es como una planta eléctrica. La planta eléctrica, los que saben un poquito de electricidad, saben que la planta eléctrica genera electricidad sin límite. Que si la electricidad que da la planta fuera la que le metieran a las casas, las chamusca, las quema todas, porque saca hasta 900 voltios. Cuando empieza a caminar esa máquina, entonces ustedes se dan cuenta que en los postes de la luz hay unos cilindros grandotes que se llaman transformadores. La corriente pasa a cantidades, por eso cualquiera que toque uno de esos alambres donde no ha pasado por el transformador, chicharrón seguro. Pero cuando ya pasa por los transformadores, la baja a la cantidad que se requiere en las fábricas. Mete una cantidad de 400 voltios, 200 voltios, de acuerdo a las maquinarias que estén usando ahí. Pero en las casas donde nosotros vivimos, es prohibido meter más de 110, 120. Al grado de que algunas de esas, cuando quieran prueben, metan el dedo allí y van a ver que el de 120, algunos lo aguantan, sí, lo aguantan algunos, porque no es tan fuerte, pero no lo vayan a tocar porque mata todavía, a 120 y todavía mata. Pues así es Dios. O sea que Dios, para entrar en nosotros, tiene que ser reducido. Tiene que bajar. Lo estoy comparando, estoy haciendo una ilustración, porque Dios ha tenido que pasar por ese proceso para poder entrar en nosotros. Dios como Padre nunca hubiera podido entrar en nosotros, porque sería como comernos una sandía entera y que te la metas a la boca y te la quieras tragar entera. No puedes. Pero si te parten por pedacitos la sandía, es tan deliciosa y la vas a disfrutar. Y todo lo que les estoy transmitiendo a ustedes ahorita es para que entendamos pues cómo es que Dios es Emmanuel. Si no nos explican cómo es Dios como Emmanuel, nosotros no vamos a entender. Entonces Dios, para entrar en nosotros, acuérdense que ahí en la Biblia está, solo que está explicado en parábolas, en metáforas, en alegorías, para que entendamos. Pero miren, por ejemplo, había una mujer que le pidió a Jesús que le sanara a su hija. Y el Señor Jesús le dijo que no estaba dado el pan para los perrillos, o sea que la vio como perra, ¿verdad? Cualquiera se ofende que Jesús le haya dicho perro a alguien, ¿verdad? Pero no se ofendan, yo les he dicho que el Señor lo dice con cariño, tradúcelo a mascota mejor. Pero la realidad es esa, que esa mujer le pidió un milagro al Señor y el Señor le dijo que no le estaba dado a los perros el pan de los hijos. O sea que Cristo vino como pan.
Pero oigan eso pues, porque si usted entiende las parábolas, entiende las figuras, ahí están escondidos los secretos de Dios para explicar bien y predicar bien la palabra. Una de las cosas que me han ayudado a mí mucho es que yo he estudiado la Biblia en esa manera, ¿verdad? En esa manera, con la ciencia de interpretar todas las figuras de la Biblia. Porque cuando la mujer le pidió a él un milagro, él le dijo que no le estaba dado a los perros. Entonces fíjense que él dijo, los perros, el pan de los hijos. O sea que Cristo vino para los judíos como un pan entero. Y eso impedía que ellos lo pudieran comer. Por eso no se lo comieron. El Señor les está diciendo, miren, el pan, yo vine como pan entero a los hijos, a los judíos. Pero ella le dijo, Señor, pero los perros comemos debajo de la mesa las migajas que nos tiran nuestros amos. Y entonces, ¿qué? Sorprendió a Jesús eso, porque dijo, mujer, eso es fe. Tú sí estás entendiendo que yo debo ser comido por pedacitos. Ese es el problema de muchos que se quieren comer ahí a Cristo como un pan y por eso se atragantan. Porque Cristo solo se puede comer como migajita. Yo me quedo sorprendido porque nosotros tenemos un perro grandote, grandote. El Milo es San Bernardo y parece un león ese perro. A veces lo veo yo echado y es del tamaño de un león, 160, 180 libras. Pero cuando nosotros estamos en la mesa, él llega y se echa ahí y se nos queda viendo. Y usted le puede dar un pedacito así, mire, de carne. Y se lo saborea, pero con tanto gusto. Y yo me pongo a pensar, ¿qué le puede satisfacer a él un pedazo? Sin embargo, a él le encanta que le tiren pedacitos. O sea que él no está pensando en que se va a llenar, sino lo que saborea, porque la comida de uno tiene más sabor que la de él. Al pobre le toca solo comer esa concentrada, ¿verdad? Pero entonces, por favor, piensen que Emmanuel, para que Dios sea Emmanuel, para que Dios esté con nosotros y en nosotros, Dios tuvo que hacerse hombre. Como Padre, habita en luz inaccesible y nadie puede sobrevivir. Lo mata de una vez. Cualquiera que esté a la par de Dios, lo mata. Porque es tanto el voltaje espiritual que Él tiene que es irresistible. Entonces Él tuvo que tomar forma de hombre. Pero lo tremendo es que ni siquiera como hombre podía entrar en nosotros. O sea que si Él hubiese querido entrar en nosotros siendo hombre, el problema que tuvo Nicodemo. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Porque le dijo el Señor, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Ya grandote me tengo que meter en el vientre de mi mamá y volver a nacer. Porque las cosas de Dios no se deben entender en una forma natural. Entonces Cristo llegó el momento que les tuvo que decir a sus discípulos, si ustedes no se comen mi carne y no se beben mi sangre, ustedes no pueden tener vida eterna, porque la carne para nada aprovecha, les dijo. Y fíjese que los que no saben interpretar la Biblia, en esos pasajes dan otra clase de enseñanzas, pero cuando Él dijo que la carne para nada aprovecha, está bajo el contexto de que se tenían que comer su carne y beber su sangre, que era que tenía que morir en la cruz. Porque solo al morir en la cruz,
Él podía resucitar y venir a ser en consumación Emmanuel. Por eso les dije, no es sencillo entender a Dios como Emmanuel. Porque si nos quedamos en kinder, oh sí, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a estar aquí con nosotros. Es más profundo que eso lo que Dios quiere que entendamos. Quiere que entendamos que Él entró en nosotros. Pero miren cómo viene pues. Como Padre encarnado como Hijo tampoco puede entrar en nosotros. Tiene que ir a la cruz y resucitar para poder entrar en nosotros como el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo ya no es Emmanuel con nosotros, sino en nosotros. Y todo eso que le estoy hablando es bíblico, porque la Biblia dice que Él estaría en nosotros. Así que la iglesia hoy día disfruta de esa gran bendición. Y como el punto número 10 es muy largo, no se los voy a dar hoy porque los tendría que detener mucho. Vamos a dejar por ahí. Y así usted le dan ganas de seguir comiendo. Le dan ganas de regresar. Va a decir, tengo más hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Hambre y sed de justicia. Entonces hoy, para tener un bonito tiempo, yo quiero que se venga paraditos todos aquí, parados aquí en el altar, vamos a cantar un himno juntos.